Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ir a Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque eres tú, Señor, el que obra para bien todas las cosas. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos ha traído tan lejos. Gracias por estos últimos 9 años que he podido vivir bajo tus alas, Señor, donde tú me has enseñado y has enseñado a todas estas personas en un tiempo más grande o menor que el mío, pero todos estamos acá con el mismo propósito, con el propósito de que queremos conocerte, queremos creer en ti, Señor, y así poder habitar en el reino de los cielos contigo, Señor, estar en esa mesa tuya compartiendo del pan y del vino contigo, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a conocerte más y a ver qué es lo que está mal en nuestro corazón o qué es lo que está bien para poder seguir creciendo, madurando y continuando en este camino de fe y llegar hasta la meta, Señor, que eres tú. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay tanto que decir, pero vamos a tratar de ir cronológicamente. Primero que todo quería hablar un poquito acerca del Salmo que leímos, porque lo bonito del Salmo es que David está reconociendo que solamente hay una persona que lo puede justificar. Hay una persona que lo puede ayudar en ese momento donde él claramente hizo algo pues que no fue correcto. Entonces, quería decirles hoy, el título es ¿cuál es tu justicia? ¿Sí? ¿Cuál es la justicia de cada uno de ustedes? Creo que todos tenemos un pensamiento, un sentir de qué es mi justicia. Entonces hoy quiero tratar de borrar lo que está bien y borrar lo que está mal y tratar de poner lo que está bien dentro de ustedes. Entonces, para eso voy a contarles una pequeña anécdota de mi vida. Y esta anécdota fue muy importante para mí, fue algo que cambió mi vida muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte. Yo el mes pasado cumplí 9 años con el Señor. Han pasado 9 años desde que nací de nuevo, desde que mi vida cambió, se transformó. Estaba pensando mucho en qué es lo que debería traer a la iglesia, qué es lo que debería decir. Y estaba pensando, debería traer mi testimonio, cómo cambió mi vida, y hablé en lenguas y todas las cosas cambiaron. Pero creo que esto fue algo que es tan impactante y que aún está moviendo mi vida de muchas maneras. Entonces pensé que esto sería mejor. Entonces, el año pasado yo estaba haciendo muchas cosas. Estaba tratando de hacer lo mejor para servirle al Señor. Orando, estaba haciendo todas las cosas que pues yo pensaba que yo necesitaba hacer, ¿sí? Necesitaba hacer, no que quería hacer necesariamente. Oraba por las mañanas, me levantaba bien temprano, tenía una buena disciplina. Yo estaba en la Marina de Estados Unidos, entonces para mí la disciplina no es tan difícil ya hoy en día.
He tratado de formar mi cuerpo para poder hacer las cosas que son necesarias, que son buenas, que son correctas. Entonces usaba esa disciplina para orar, para leer la palabra, para estar en grupos bíblicos. Y pues todo esto lo hacía pensando, tengo que hacerlo, necesito hacerlo. Es porque si no, entonces yo no le voy a agradar al Señor. ¿Sí? Y haciendo todas estas cosas, me empecé a sentir muy justificado por mis acciones. Me empecé a sentir muy bueno por mí mismo. Tanto, no sé si ustedes conocen la historia de Nabucodonosor, pero para mí esa historia fue muy importante, a pesar de que yo nunca la había leído. Pero bueno, todo este evento sucedió en agosto del año pasado. Una situación con un demonio que empezó a manifestarse en mi vida y que pues yo también soy un poquito, ¿cómo se dice? No inocente. Aquí vamos a tener problemas con el español, qué pena. Un poquito ingenuo. Entonces, por temas de que lo que yo estaba creyendo era el hecho que yo le estaba confiando al demonio que tenía la razón, que me estaba diciendo lo correcto. Entonces yo estaba empezando a perder un poquito de mi mente, estaba empezando a perder mi cabeza, me estaba enloqueciendo, ciertamente. Hasta que llegó un día en particular, el 22 de agosto, lo recuerdo muy bien, donde por la mañana me empezó a hablar este demonio, me empezó a hablar por medio de mi boca y me estaba diciendo, mira, yo soy Dios y yo te quiero usar y entonces déjame usarte. Y pues por mi ingenuidad, yo le empecé a creer. Yo pensé que era Dios el que me estaba hablando, que Dios me estaba diciendo, déjame usarte porque estamos empezando Apocalipsis. Y entonces los ángeles ya están tocando las trompetas y yo te voy a usar como uno de esos jueces que, ¿sí? Entonces un cuento así re loco. ¿Y por qué pensaba eso? ¿Por qué llegué a ese punto de pensar que eso era correcto? Porque yo no pensaba que Dios, yo no sabía quién era Dios de verdad. 9 años en la fe, bueno, 8 y medio. 8 años y medio y yo le estaba creyendo a un demonio. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios no es un demonio y los demonios no son Dios? Entonces mi problema es que yo tenía un concepto incorrecto de Dios. Mi problema es que yo no sabía muy bien quién era Dios. Y este demonio me empieza a decir, te voy a usar, pero primero antes de usarte voy a tener que quitarte tus ojos. Porque tú tienes una debilidad muy grande y son las mujeres. Entonces para poder usarte bien voy a quitarte los ojos para que ya no veas. Y entonces para mí me pareció bien y me pareció que eso era un carácter de Dios. Está bien, quítame los ojos, lo acepto. Y entonces, sí, esta historia es un poquito loca, qué pena. Si ustedes no me creen, está bien, yo la viví, fue una cosa fuerte. Desde ese entonces, era el primer día de la universidad para mí en Estados Unidos y pues este demonio me dijo, te voy a mandar, vamos a la universidad, necesito que tú vayas a la universidad porque vamos a empezar a hacer señales o lo que sea. Entonces, mientras que yo estaba manejando, yo estaba como, mi cabeza se movía sola, pero igual tenía que manejar y se movía sola y me hablaba y me estaba diciendo y yo le estaba preguntando cosas de mi pasado y esto por qué pasó y esto por qué pasó y esto por qué se dio y esto por qué sucedió. Y todo lo que él me estaba diciendo era Dios el que me estaba hablando. Llegué a la universidad, entré a la clase, a la primera clase, el cuarto estaba oscuro, yo me senté en la mitad y mientras que la profesora estaba hablando, yo estaba moviendo mi cabeza así. Y estaba también mirando a los compañeros atrás. Y yo estaba sintiendo un poquito de pena, ¿sí? Pero esta vaina me estaba diciendo, no, te estoy preparando. Tienes que estar preparado para que te vean como un loco, porque así te van a ver. Y ciertamente la gente se estaba incomodando mucho. Mis compañeros de clase se estaban incomodando mucho. Pero para mí me parecía, esto es de Dios. O sea, un día loquísimo. Salí de la clase, me llevó a una zona donde podríamos estudiar. Me dijo,
te voy a enseñar qué dice Apocalipsis, qué significa. Abrí Apocalipsis, empecé a leer, me estaba tratando de enseñar. Luego aparecieron lugares donde habían cristianos y él es como, no por aquí, no, no por aquí todavía. Habían personas que estaban llegando, personas que yo conocía, no por aquí, ve por otro lado, tienes que pararte y irte. Y entonces yo estaba haciendo esta voz y entonces me empezó a decir, mira, yo te voy a tratar como un soldado y donde yo te diga, tú tienes que voltear. Si es por aquí, volteas aquí y es así como yo te digo. Tienes que hacerlo, obedecerme. Y sí, vamos a tener fallas, problemas, pero tienes que obedecerme. Y entonces yo empecé a obedecerle, tratar de hacerlo mejor, es por aquí, listo, por acá, es por allá, listo, por allá. Y llegué a un punto donde me bajo al parqueadero. Y en el parqueadero, ahí pues yo me dijo, bueno, vamos a empezar a hacer otro ejercicio. Porque si tú no haces como yo te digo las cosas, no vas a poder servirme bien. Entonces tiene que ser a la letra, al punto, o si no vas a fallar. Entonces él me dice, alza tus manos al cielo, pon tu cara para arriba y empieza a gritar. Y empieza a decir, bla, 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 así. ¡Qué locura! En un punto, cuando estaba alzando mis manos, algo me dijo, échate para atrás, que que un ángel te va a recoger y no te va a dejar caer. Y yo me echo para atrás. Hay un poquito de un hueco ahí, había un poquito de un hueco. Me caí, me dolió la cabeza un poquito. Y ahí yo era como, esto no puede ser de Dios. O sea, esto es doloroso, no tiene sentido. Pero el demonio me dijo, bueno, es que es una vaina. El demonio dijo, no fui yo, fue el demonio que está en ti. Fue otra cosa, porque yo sabía que había un demonio también, ¿sí? Porque se estaba manifestando, pero aquí yo pensaba que era Dios. Entonces, yo no te dije, yo no fui el que te dije que te cayeras. Tú le creíste al demonio. Y yo era, pero no tiene sentido. Pues, pero bueno, reverente otra vez, bueno, qué pena. Entonces, pero dolió, pero bueno. Entonces, listo, ahora tienes que hacer vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces yo empecé a hacer vueltas y 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 vueltas. Y me dijo, pon tu maleta en un brazo y ten confianza, ponla así, no te preocupes, no se va a caer. Pero tienes que creer y tienes que creer fuerte. Entonces, y se estaba cayendo y se estaba cayendo. No, no pienses que se va a caer. Y entonces yo sigo vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que se cayó. Y es como, pero es que no tenía suficiente fe. Y bueno, entonces ahí me dijo, tú vas a hacer eso hasta que te vas a vomitar. Y entonces para mí era palabras de Dios, entonces así va a ser. Entonces la realidad es que yo fui el que hice vueltas y vueltas. Yo hubiera podido parar en cualquier momento, pero yo seguía haciendo vueltas y vueltas y vueltas hasta que yo unos policías, bueno, primero me dijo que me arrodillara, me quedara arrodillado, me quité las gafas, quedé arrodillado. Y luego llegaron unas personas, me dijeron, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? Y me dijo, no hable, no hable, no diga nada. Entonces, bueno, yo quedé ahí callado. Alguien cogió mis gafas, se las llevó, se las robaron. Y bueno, me levanté y llegaron la policía. Yo seguí haciendo vueltas y vueltas hasta que, a pesar de que ellos me estaban parando, y en verdad yo creo que fue Dios en verdad el que me estaba ayudando, yo seguía haciendo vueltas y vueltas hasta que vomité. Ya eran como las 2, 3 de la tarde, yo no había comido nada, acababa de vomitar, estaba como deshidratado. Ellos, gracias a Dios, llamaron a la ambulancia. La ambulancia me vino a recoger. Y cuando llegó la ambulancia me dijo, no hable con nadie. Y ya cuando lo empiezan a tratar, no diga nada. Ustedes no va a decir nada. Porque cuando llegue al hospital, usted va a hacer señales y prodigios. Eso para mí es muy triste contarlo, ¿no? Porque creo que para muchos de ustedes yo soy una persona, no sé, impactante, pero para mí es algo importante, es algo interesante, es algo necesario, porque es algo que yo también tengo que reconocer. Pero bueno, eso es para después. El caso, me llevaron al hospital, ahí me empezaron, yo era como una momia, yo no me movía ni hacía nada,
solamente como que miraban mis ojos bueno, estaba tratando de hacer lo mejor posible para quedarme quieto porque eso es lo que esa voz me decía que tenía que hacer. Entonces me empezaron a hacer unos exámenes, una manada de cosas, una locura. Me metieron algo por el pipí, eso dolió mucho. Y bueno, y yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estaba ahí en la cama, una situación horrible. Pero igual yo pensaba, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, con toda la certeza. Cuando estaba ahí acostado, mi mamá ya la llamaron, iba a venir a recoger. El demonio me dijo, tu mamá murió en un accidente viniendo acá. Entonces, ella ya está en el cielo conmigo, pero está muy orgullosa de lo que tú vas a hacer. Y yo no lo podía creer. O sea, yo estaba triste porque yo le creía. Mi mamá se murió y estaba llorando. Me dijo, ahora es tiempo para que te quite los ojos. Cierra tus ojos y no lo vuelvas a abrir. Porque va a pasar algo que tú no vas a creer. Y los vas a volver a abrir. Y ahí es cuando vas a perder tus ojos. Cuando llega mi mamá y me habla, yo abro los ojos. Mis ojos, no sé, obviamente estoy viendo ahorita. No perdí la vista. Pero ahí es cuando yo reconocí, qué idiota. Todo este tiempo fue un demonio. Y todo este día hice lo que el demonio me dijo que hiciera. Me sentí como un idiota. Me sentí como un traidor. El resto de esa semana para mí fue una orgía. ¿Cómo se dice eso? ¿Una orgía? No estaba hablando en inglés. Una odisea. Sí, exacto, qué pena. Fue un martirio, fue una cosa horrenda. La realidad fue que me sentí tan traicionero. Cuando llegué a la casa, me miré a los ojos, empecé a llorar, me sentí como un idiota. Usted es un idiota. Usted es lo peor. Desde ese momento pasaron muchas cosas que yo me empecé a dar cuenta en quién estaba poniendo mi justicia. ¿Sí? Porque en esos días yo pensé, porque había traicionado a Dios, que Él ya no me iba a perdonar. A pesar de que yo estaba orando y le estaba clamando y le estaba pidiendo, ayúdame, yo no sentía esa unión, yo ya no sentía esa conexión, se había ido. ¿Era Dios que el que se fue? ¿Dios se fue? ¿Ustedes qué creen? Dios no se fue, ¿cierto? Yo mismo me había alejado. Yo mismo, por la falta de fe y la confianza, yo mismo pensé que Dios ya no me estaba escuchando. Y para mí esos días fueron horribles, porque yo mismo no tenía la fe de creer que Dios me había perdonado. En los últimos 9 años de mi vida, digamos que yo nunca había cometido un error así como, wow, qué cosa tan fuerte, qué traición contra Dios, qué cosa tan horrible. Digamos que mucha de mi vida he tratado de vivir una vida justa, correcta, moralmente, haciéndole bien a todas las personas, tratando bien a las demás, ¿sí? Obviamente cuidándome a mí mismo, mirando qué era lo bueno para mí, qué era lo malo, y pues tratando de ir por esas líneas. Obviamente había hecho errores, obviamente había pecado, pero para mí nunca había caído tan fuerte en un momento de mi vida. Y les repito otra vez la historia de Nabucodonosor. Para mí, yo creo que pasé por todo el tema de Nabucodonosor en un día, ¿sí? En vez de 7 años, gracias a Dios. Pero no fue hasta ese momento donde perdí la cabeza que yo me di cuenta que yo estaba creando un ídolo de mí mismo, por mi propia justicia. ¡Wow! ¡Qué hombre tan bueno! Y agradezco esta oportunidad para venir delante de ustedes a decir, yo no soy un hombre bueno. Agradezco que pues muchos de ustedes me conocen por los estudios que he podido participar. Gracias a la pandemia, pues supongo que me volví conocido y pues he podido decir mis errores en la pantalla y tales, pero pues yo soy un hombre como todos los demás.
Pero no es nada, y esto ni siquiera es para ustedes para reconocerlo, esto es para mí. Que mi deseo más grande en el mundo ha sido ser perfecto, sí. Ha sido ser bueno, sí. Pero eso me hace bueno a mí. ¿Qué es lo que me hace bueno a mí? ¿No? Creo que muchos de nosotros tenemos un tipo de justicia dentro de nosotros que no es de Dios. Todos pensamos que estamos haciendo algo que es necesario, que es lo correcto, que es lo que yo tengo que hacer para poder agradarle a Dios. Porque si no hago esta cosa, entonces yo no voy a agradarle a Dios. Y entonces aquí uno queda como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que esa cosa que tú no estás haciendo o que sí haces es lo que le hace agradar a Dios? Creo que muchos de nosotros aquí ya hemos conocido la verdad, hemos entendido por medio de la palabra cuál es la justicia de Dios. Pero pues vuelvo otra vez a estar aquí, gracias a Dios, para volverles a entender, ayudar a entender que no es lo que ustedes están haciendo los que los hace agradables delante de Dios. No es el hecho que no hayan tomado en su vida, no es el hecho que no hayan tenido sexo en su vida, no es el hecho de que yo no le he dicho mentiras a nadie o que yo no he matado a nadie. Eso no es lo que nos hace perfectos delante de Dios. Más bien, vayamos a Mateo 5. Mateo 5 es muy importante para entender esto. Yo no sé cuál es la justicia que ustedes tienen. Yo conozco me tomó 8 años para conocerme a mí mismo. Entonces, pues, hay esperanza para ustedes también. Y ciertamente yo también me sigo conociendo. Hay cosas de mí que yo todavía no conozco, que quiero conocer. Pero por eso le digo a Dios, Señor, abre mis ojos para que yo vea, mis orejas para que yo escuche, mi entendimiento para que yo entienda. Porque yo me quiero parecer a algo que yo no soy. Entonces, bueno, Mateo 5, 17. Jesús aquí está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, todos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que nosotros sabemos un poquito de quiénes son los escribas y los fariseos, ¿sí? ¿Creen ustedes que hoy en día podemos ser iguales o mayores en nuestra justicia que los escribas y los fariseos? ¿Sí? ¿Sí podemos? ¿Por nosotros mismos? Ah, sí, es que hay una diferencia. ¿Podemos nosotros? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, pongamos este ejemplo, porque en mi vida yo no he matado a nadie, ¿sí? Nunca con mis manos le he quitado la vida a alguien, ¿sí? Pero ustedes creen yo no he pensado mal de alguien hasta quererlo matar. ¿Ustedes creen que para Dios eso es igual o es diferente? O si yo no he tenido nunca sexo, pero lo he pensado muchas veces y lo he deseado y he actuado en ello conmigo mismo muchas veces, pero otra persona solamente ha tenido sexo unas veces, pero no ha visto pornografía. ¿Eso es igual o es diferente? Es igual, ¿cierto? Ahí no hay diferencia. Delante de Dios, tú ya pecaste. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wash! Jesús, eso está muy difícil.
Eso es, o sea, ustedes piensen hoy en día, con las personas que ustedes conocen, las cosas que ustedes han pasado, ¿cuántas veces ustedes han pensado mal contra alguien más? O lo han odiado así como, uy, sí, es que este malvado. O sea, uno solamente ve las noticias y ya. ¿Y cómo se atreve? ¿No? ¿Pero ustedes se sienten mejores que ellos? Yo sí, yo sí lo sentía. Bueno, Jesús y de adulterio. ¿Oíste? 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mm. Bueno, aquí entre los hombres, y creo que también las mujeres, ¿quién ha codiciado o ha tenido a otra mujer que no es suya en su corazón? ¿Ninguno? Ya todos estamos, ya listo, mal. Pero lo interesante es que si ustedes ven este versículo, ustedes pueden ver por qué yo creía que Dios quería quitarme los ojos. ¿Sí? Porque pues obviamente es mejor es ir al cielo que al infierno. Y si esto me está haciendo caer, pues quítame los ojos. Y en muchos sentidos, muchas de mis oraciones eran, Señor, lo que sea necesario, quítalo. Y si son mis ojos, quítalo. Pero nosotros, ¿qué concepto tenemos de Dios? Para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Dios me quiere cortar la cabeza? ¿Dios me quiere quitar los brazos y los ojos? ¿Cortarme la lengua? Y si ve, se lo merece. Pecador. ¿Ese es Dios? Una cosa que yo no comenté acerca del demonio, es que cada vez que yo no cumplía algo, lo hacía incorrecto, era así. Y yo pues le preguntaba, ¿lo hice mal? Es como, sí, pero bueno, está bien, yo te perdono. ¿Dios es así? ¿Quién tenía el concepto de Dios mal? Yo. ¿Cuál era el error que yo tenía? Mi mente. Yo mismo. Era mi propio enemigo. Porque yo no había entendido. Bueno, para hablar un poquito acerca de eso, tengo otra anécdota. Bueno, no es una anécdota, es más como una cosa chévere que pasó. Ah, hace no, hace una semana, una chica muy bonita me invitó a ir a un museo. Bueno, era una exhibición de este hombre llamado, ¿cómo es que se llamaba este man? Jim Amaral. Si ustedes quieren ir, es en la calle 26. Es un edificio muy alto. Es una buena cita. Es una cosa chévere para ver. Pero en este lugar, habían estas imágenes o como estas esculturas de metal. Y para el hombre, digamos que la humanidad era una prisión. Nosotros somos, este cuerpo es como una prisión, la mente es una prisión y es una cosa horrenda, es como una cosa horrible, como pesado, es difícil. Y yo, o sea, cuando yo estaba viendo todo esto, yo estaba entendiendo, uff, así es mi mente. Nuestra mente es nuestra propia cárcel, en muchos sentidos. Las cosas que yo pongo en mi cabeza, que yo pienso y que yo vivo por eso, es mi propia cárcel. Yo no estoy viviendo en libertad, estoy viviendo en una prisión de mi propia mente. Y ahí es donde me di cuenta, bueno, ya me estaba dando cuenta, pero eso me pareció muy chévere porque nosotros en muchos sentidos somos nuestros peores enemigos, ni siquiera Satanás.
Satanás ayuda, pero a veces nosotros le damos ese lugar. Entonces, bueno, entonces ahí continúa Jesús, pero volvemos a esa pregunta, bueno, ¿y cómo yo puedo tener ¿cómo era? ¿Cómo yo puedo tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Y Jesús me está diciendo que tengo que seguir toda la ley y los mandamientos. Yo ya comí mucho cerdo. Y yo ya he pensado muchas cosas malas. Y cambiar ese tipo de pensamiento hoy en día, salirme de todas las redes, salirme de toda la lista de amigos que tengo, dejar de estar con mi familia, porque muchos no creen. Entonces, pues tengo que ir a una cueva. Eso me parece muy difícil. Pero entonces ese no debe ser el sentido. ¿Cuál es el sentido entonces? Bueno, antes de eso, para hablar un poquito más de nuestra justicia, vayamos a Isaías 64. Isaías 64 lo voy a leer en una versión actual, nueva traducción viviente, porque me parece más fácil de entender. Pero antes de todo voy a preguntarles a ustedes qué piensan que Dios piensa de su justicia, ¿sí? De esa cosita que ustedes hacen que los hace justos delante de Dios, o esas cosas que no hacen que los hace justos delante de Dios. ¿Qué piensa Dios de esas obras que ustedes piensan que son maravillosas? Para Dios, ¿qué es eso? Voy a leer todo el capítulo, qué pena, aquí creo que tengo suficiente tiempo. Dice así, 64 todo. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras terribles por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas. Sión es un desierto. Si Jerusalén no es más que una ruina desolada, el templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? ¿Qué son nuestras obras delante de Dios? Trapos de inmundicia. Tu justicia no significa nada delante de Dios. Más bien es algo horrendo, es horrible, es estiércol. Si a ustedes la persona que más los ama le diera estiércol por regalo, ¿ustedes se agradarían con eso? No, qué asco. Y así somos nosotros con nuestra justicia delante de Dios. Mira, Señor, mis actos buenos, mis obras buenas, todo lo que me he guardado, todo lo que he hecho para ti, ¿no te agrada? Eso, no sé, bueno,
Aquí hay un ejemplo también que me gusta. Pues ustedes me pueden decir si estoy incorrecto, pero a mí me parece que esto es lo que significa. Ah, bueno, y antes de eso, qué pena. Vayan buscando Mateo 7, del 21 al 23. Pero antes quería contarles, eh, aquí lo interesante de Isaías 64 es que dice que el problema es que nosotros no lo estamos buscando, que nosotros no estamos buscando la misericordia de Dios. Eso es importante. Pero eso es un puntico ahí. Bueno, Mateo 7, del 21 al 23, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que nosotros deberíamos saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a repetirlo ahorita, pero eso es lo que Dios está pidiendo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo estaban viniendo ellos delante de Dios? Estaban diciendo, Señor, yo nunca tomé vino. Señor, yo nunca tuve sexo. Señor, yo les prediqué a las personas. ¿Eso es lo que Dios quería? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ush. ¿Eso no les parece heavy? A mí me parece re fuerte. Imagínense pensar toda mi vida que yo he hecho lo bueno, que he hecho lo correcto, lo justo, y llega Dios y me dice, yo no te conozco, apártate de mí. Ahí sí sería crujir y llorar de esa vaina, sí sería fuerte. Por eso es que yo, si algo, quiero estar aquí como una persona que les dice, no confíen en su justicia. No confíen en sus obras buenas. Eso no es nada para Dios. Es basura. Ahora les estoy diciendo que hagan lo malo, que no hagan cosas buenas. Es una cosa diferente. Hay un sentido. Pero ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué otra cosa quería decirles? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Ustedes ya han entendido cuál es el propósito de la ley? ¿Es para que nosotros la sigamos a la letra, a la tilde? Jesús nos dijo que el que no enseñara toda esta ley se hallará llamado pequeño. Entonces debería enseñarla, ¿no? Suena como que sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de que yo les muestre a ustedes que ustedes han mentido o robado o matado o adulterado, si es esa palabra? ¿Por qué? Porque es necesario que yo les muestre qué es lo que dice la ley. ¿Para que ustedes la sigan? Miremos qué dice Romanos 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Hay una porción que lo dice más explícito. Vamos a Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el propósito del pecado? Reconocer que yo soy un pecador, que yo soy un malvado, corrupto, asesino, ladrón, mentiroso, adúltero, que estoy perdido, que estoy muerto muerto en mis delitos y pecados. Muerto. Estás muerto espiritualmente sin Dios. Y eso es lo que la ley está ahí para decirte. La ley te está condenando porque tú eres un malvado. Entonces, ahora, ¿cuál es mi esperanza? Bueno, lo importante es que uno reconozca eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, continuemos con Romanos 3, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿En quién yo debo confiar? Creo que ya hemos hablado suficiente acerca de la justicia mía, la de los hombres. ¿En cuál justicia? ¿Cuál es mi justicia? ¿Cuál es tu justicia? Leamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Creo que esto no debería ser muy difícil de entender. Y toda la palabra nos está diciendo lo mismo desde el principio. Y si no han entendido, lean Juan otra vez. Y lean Juan y lean Juan. Nosotros somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Él salvó? ¿Crees que Él perdonó tus pecados? ¿Que Él murió? ¿Que su sangre nos limpió de toda la maldad? ¿Que Él nos dio vida en el Espíritu? ¿O no? Esa es la diferencia entre los que se van a salvar y perder. Y todos tenemos esa decisión para tomar. ¿Tengo yo fe
en Jesús o yo no tengo fe en Jesús. Ahora, antes de terminar, ya que me quedan unos poquitos minutos, ¿a Dios le importa si ustedes son más buenos que otros en el sentido moral? Hay una cosa muy bonita en Hechos, de Hechos 10, que yo no lo había visto con tanta impresión como ahora lo veo, pero tiene mucho sentido. Hechos 10, 28. Bueno, el contexto es que Pedro recibe una visión del cielo, baja esta cosa de comida, pero son comidas que para los judíos reconocen como inmundas, como cosas desagradables. Pero Dios le dice, come. Pero es como, no, Señor, yo qué voy a comer esta vaina, esto es asqueroso, esto está inmundo. Pero Dios le dice, lo que yo he hecho, bueno, lo que yo he santificado, ¿sí? Lo que yo he santificado, no digas que es inmundo. Entonces vienen a Pedro, lo llevan a la casa de Cornelio y pues todos los que están ahí, bueno, aparte de los judíos, son gentiles, son gente que vive como todos los demás, que viven con los otros, que tienen otros dioses, otros pensamientos, ¿sí? Como todo el mundo. Hoy en día ya es mucho más obvio estas diferencias, esta cultura, digamos, porque todos la vivimos todavía, pero estos hombres no seguían la ley, no hacían las cosas que Dios les parecía, digamos que en la ley era correcto. Entonces dice en el 28, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego el otro es del 44 al 47. Entonces aquí pues Pedro les empieza a predicar a los gentiles porque Dios les dice está bien, no se preocupe, predíqueles. Y entonces mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Quedaron atónitos. O sea, al ver esto quedaron como, ¿esta gente también puede recibir el Espíritu Santo? ¿Estos gentiles? Para ellos ya no hay ninguna diferencia. La única cosa que nos va a justificar delante de Dios es la fe. No es si tú haces o no haces, si tú quieres o no quieres, es si tú crees. Pero, ya para terminar, yo tampoco les estoy diciendo que vayan y hagan lo que se les dé las ganas, porque eso no es lo que Dios tampoco quiere. Pero si nosotros hemos entendido la gracia que nos ha dado Jesús, porque la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesús, es que nosotros podamos vivir una vida llenas de gozo por poder conocerlo, entender la misericordia que ha tenido conmigo y poder servirle, poder usar mi vida para que Él sea glorificado. Y no hay una felicidad más grande en este mundo. Cuando yo he entendido que Él ha perdonado mis pecados, cuando Él me ha salvado, que ahora yo pueda ir a decirles a otros, oigan, Jesús lo único que quiere es que crean en Él, que crean en Él. No importa su moralidad, no importa si ustedes han hecho o no han hecho. Vengan a la mesa de Dios. Jesús los va a aceptar. Jesús los ama. Él quiere hacer lo mejor para ustedes, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay nadie como Él. Y Él los ama más que aún mi mamá me ama a mí. Y eso es mucho. Entonces, no lo duden. Dios los ama. Dios ha puesto el camino. Y si ahora vamos a hacer las obras buenas
que no la hagamos pensando que Dios me va a justificar por esas obras, sino porque en verdad es lo que yo quiero hacer con mi vida, porque no hay nada mejor en este mundo. Hay cosas bonitas. Y obviamente Dios nos está diciendo, no coma de ese árbol. No, Él dice, pueden comer de todos los árboles. Pero la única cosa es que no dejen de creer, no dejen de permanecer. Nosotros somos iglesia y nos amamos los unos a los otros y nos preocupamos los unos a los otros, de los otros. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, al final pues de toda la experiencia que tuve, fui a un hospital mental, me dijeron que tenía esquizofrenia, que estaba loquito, pero toda esa experiencia a mí me ayudó a volverme humilde otra vez, porque estaba creciendo en mucho orgullo. Si yo soy un loquito, si yo también tengo errores, si yo soy pequeño, pero gracias a Dios por su misericordia. Y porque puedo decir ahora, tú eres el Dios Altísimo. Yo soy un vaso de barro, de verdad. Y todos nosotros. Entonces, bien, vamos a orar. Levantémonos. Papá, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por cada persona que estuvo acá escuchando tu palabra, Señor. Nosotros no somos nada sin ti. Nosotros somos vasos de barro, Señor, llenos de defectos, de complicaciones. Porque si no somos llenos de maldad, somos llenos de hipocresía, Señor. Ayúdanos, por favor. Limpia nuestro corazón. Cámbianos desde el interior. Ayúdanos a nunca olvidar que tú eres nuestra ayuda, Señor. Que sí, hay personas a nuestro alrededor que nos aman, que nos quieren, pero ellos nos pueden fallar. Tú nunca nos vas a fallar. Que no dejemos de confiar en tu misericordia y en tu amor. Que a pesar de que caigamos, nosotros vayamos a donde tú estés y pidamos misericordia. Perdónanos, solamente tú me puedes perdonar y solamente tú me puedes ayudar. Así como David, ten misericordia de mí y límpiame de todas mis maldades y mis transgresiones contra ti. Renueva de mí tu espíritu, Señor, y también mis huesos que han sido quebrantados por mi maldad. Gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a entender que nosotros no podemos y no vamos a ser justificados por nuestra justicia, Señor. Porque nuestra justicia son trapos de inmundicia, pero tu justicia es perfecta. Jesucristo es perfecto. Tu sangre es perfecta y tu sangre es la que nos ha lavado y limpiado de toda maldad. Que siempre, que cuando vayamos delante de ti digamos, Señor, yo no hice nada. Yo era un malvado, pero es por tu sangre, es por tu Hijo Jesús que yo me puedo mostrar delante de ti como santo y perfecto. Porque solamente tú me puedes perfeccionar y santificar, Señor. Gracias por la obra tan maravillosa que has hecho, por tu obra perfecta. Bendice a cada persona aquí, llévanos y tráenos con bien y ayúdanos a que esta palabra permanezca en nosotros y haga su propósito. En el nombre de Jesús, amén.